El hecho de que hayas llegado a este video no es una simple coincidencia. Por eso quiero felicitarte por dar los primeros pasos para alcanzar ese sueño que tienes de estudiar en otro país. Yo soy Andrés David Beltrán, líder de cooperación internacional de la Fundación United Way Colombia, y hoy quiero compartir con ustedes algunos tips que espero que les sirvan para que esa idea de estudiar en el extranjero deje de ser simplemente un sueño y se convierta en una verdadera realidad. Pero antes de avanzar, déjenme contarles un poquito más de mí. Yo soy caqueteño y egresado de un colegio público de Florencia, en la capital del Caquetá. Me formé como licenciado en lenguas modernas en la Universidad Javeriana y luego de trabajar un tiempo como profesor de inglés, decidí que quería salir del país y estudiar un posgrado. Afortunadamente, me gané una beca para estudiar una maestría en educación y globalización en la Universidad de Oulu, en Finlandia, al norte de Europa, un país bastante frío, pero reconocido por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Así como lo oyen. Y así como yo, también hay muchos caqueteños que han podido viajar para estudiar en el extranjero, así que no hay excusas para creer que esa meta que tienes es imposible de alcanzar. De hecho, con nuestra experiencia, lo único que confirmamos es que no hay ninguna razón que te impida cumplirla, porque si muchos lo han logrado, ¿por qué tú no? Pero bueno, ahora que ves que esto no es una cuestión lejana y que no se necesita ningún milagro para lograrlo, te voy a contar cuáles son esas oportunidades que existen para estudiar en otro país, porque efectivamente hay muchísimas oportunidades. La primera opción es una opción no muy común y es hacer la carrera o el pregrado en otro país. Muchas personas aprovechan que en países como México y Argentina, por ejemplo, acá en la región, la educación superior es gratuita e incluso es gratuita para los extranjeros. Pero en este video no nos vamos a concentrar en esa opción. La segunda es que mientras estés estudiando tu carrera en Colombia o en la universidad, aproveches las posibilidades de intercambios académicos que ofrecen las universidades, generalmente para estudiantes que ya han completado al menos 4 o 5 semestres de sus programas y les permiten estudiar un semestre o un año en universidades de distintos países en donde la universidad tiene convenios. Para acceder a estos programas, los requisitos más comunes suelen ser, por ejemplo, tener un promedio por encima de 4 en una escala de 0 a 5 o dominar el idioma del país de destino y además contar con los recursos para cubrir esos costos de viaje, por ejemplo, de alojamiento y de alimentación, que son bastante importantes cuando estás viviendo en el extranjero. Y la tercera opción, que cada vez creo que se hace más común y es la que vamos a hablar, es la que yo hice. Viajar a estudiar un posgrado con apoyo de alguna beca que nos financie, por ejemplo, los costos de matrícula, el viaje y algunos costos de manutención. Entonces, aquí les va el primer tip sobre dónde buscar becas para estudiar en el extranjero. En la siguiente lista hay unas becas muy interesantes con las que cientos de colombianos viajan anualmente para crecer profesionalmente. La primera de ellas es la de Colfuturo, una fundación colombiana que otorga becas crédito de hasta $50,000 para estudiar o bien maestrías o doctorados en cualquier país. Esta organización condona el 80% del valor que te dieron si finalizas tu posgrado y si regresas a Colombia a trabajar durante unos años. Con esta beca, por ejemplo, yo pude viajar a Finlandia y al año más de 1.000 colombianos la reciben. Entonces, esta es una gran oportunidad que pudieras aprovechar. También están las becas de Fulbright para estudios en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Además, están las becas del DAAD que apoyan a los colombianos que quieren realizar estudios de posgrado en Alemania. Adicionalmente, existen unas becas muy interesantes denominadas Erasmus Mundus para realizar posgrados que ofrecen varias universidades en consorcio y que te permitirían, por ejemplo, iniciar un primer semestre en España, luego ir a República Checa, hacer segundo y tercer semestre y finalizar tus estudios con un último semestre en Bélgica. Estos programas son bastante internacionales y podrías aprovecharlos. Las becas Chevening también son muy interesantes y financian posgrados en el Reino Unido. Por último, otras muy interesantes son las becas de la Fundación Carolina para hacer posgrados en España. Acá te dejo los enlaces para que puedas buscar esta y muchas otras becas. Estas son becas completas que financian los costos de viaje, el sostenimiento y que te permiten entonces dedicarte 100% a estudiar sin preocuparte por trabajar. Te enfocas en estudiar y solamente en estudiar. Aunque estas son las becas más conocidas y las que brindan las mejores condiciones, según mi opinión, hay muchas otras que otorgan también financiación en otros países y que cubren gastos parcialmente. El segundo tip que deben tener en cuenta es mantener un promedio alto en sus carreras. Esto es importante no solo si planean hacer un intercambio mientras están estudiando en Colombia, sino también para aplicar a todas las becas que les mencioné hace un ratito.
porque es un factor muy importante que los puede destacar entre otros candidatos. Es demostrar la excelencia académica que ustedes tienen y las notas altas son una evidencia muy clara de eso, así que tienen que tener muy en cuenta ese elemento. El tercer tip creo que es el más importante y es que deben aprender inglés. Si uno habla inglés ya tiene casi el 80% de lo que se necesita para viajar con tranquilidad a estudiar fuera. Y este idioma es un prerequisito fundamental para estudiar en el extranjero. Incluso las becas para países como España exigen unos muy buenos niveles de dominio de esta lengua. Y por ejemplo, en países como Noruega y Alemania, donde el inglés no es el idioma nativo, muchos posgrados también se ofrecen en ese idioma para atraer a más candidatos internacionales y así aumentar la calidad de la educación. En mi caso, por ejemplo, estudié durante 2 años un posgrado completamente en inglés con compañeros de países tan diversos como China, Grecia, Brasil y Corea. Y este posgrado lo hice en Finlandia, un país donde el idioma nativo es el finés. Entonces ven la importancia de aprender inglés para comunicarse en los países europeos y en los países en donde hay mercados muy internacionales. Si estás suficientemente preparado con un muy buen nivel de inglés durante el pregrado, puedes hacer un intercambio en países como Suecia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos o en Canadá o también en Singapur. Y muchos tienen universidades de muy alto nivel. Entonces, lo que les digo es que aprender inglés es importante porque los puede llevar o bien a Suecia o a Singapur y estos son continentes totalmente distintos. Este proceso de aprendizaje toma tiempo, pero te garantizo que te abrirá muchísimas puertas a oportunidades que nunca te hubieras imaginado. Incluso al regresar a Colombia estarás preparado para asumir cargos con un componente internacional que probablemente son mejor remunerados y serán de gran ayuda para continuar creciendo profesional y personalmente. Así que solo me queda reiterar que el mundo está lleno de oportunidades y está en ti, y solamente en ti la responsabilidad de tomar acción y perseguir tus sueños. El 2020 ha sido un año súper retador para todo el mundo, pero puedes aprovechar estos tiempos para seguir planeando cuidadosamente ese camino que quieres seguir para estudiar en el extranjero y conseguir una beca que transforme tu vida. Esto requiere esfuerzos, pero nada es imposible. Estudiar en el extranjero fue una experiencia que cambió mi vida, así que espero que estos tips que he compartido contigo sean útiles para que continúes acercándote más a ese sueño y sigas avanzando para hacerlo realidad. Si tienes alguna duda particular sobre tu proceso o quisieras tener más información sobre alguna beca o algún destino, no dudes en escribirme al correo que tienes acá en pantalla, andres.dbm@gmail.com. Yo voy a estar encantado de ayudarte y espero que puedas cumplir tus sueños muy pronto. Hasta luego.